Dios se acuerda. Dígale así al que está a su lado, dígale, ¿sabes qué? Dios se acuerda. A ver, no lo escuché. Dígale al que está al lado derecho, al lado izquierdo, dígale, Dios se acuerda. Claro que sí. ¿Sabe que hay cosas que a usted y a mí se nos olvidan, pero a Dios no se le olvida? Dios siempre se acuerda. Y en esta mañana vamos a ver este tema tan importante. Vamos a estar viendo el libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 es ahí donde se basa esta palabra que vamos a estar compartiendo. Cosas que a lo mejor tú y yo se nos han olvidado, pero a Dios no se le olvida. Especialmente en los primeros 2 capítulos, el libro de Lucas nos habla acerca de 2 anuncios muy importantes. ¿Se acuerdan de uno de ellos? La primera anunciación fue el nacimiento de Juan, y el segundo anuncio fue el nacimiento de Jesús. 2 anuncios, 2 acontecimientos que sucedieron en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Lucas. Acontecimientos muy importantes. ¿Qué era lo que estaba pasando en este tiempo? En la historia del pueblo de Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Sabe una cosa? Al estar estudiando esto, pude darme cuenta que en ese tiempo el pueblo de Dios había quedado en silencio por 400 años. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo difícil en el que estaba pasando el pueblo de Israel, y había un silencio por 400 años, mucho tiempo. Yo te hago una pregunta a ti en esta mañana: ¿cuánto tiempo tienes esperando? Ellos tenían ese tiempo de quietud por 400 años y reinaba el malvado rey Herodes. ¿Saben qué fue lo que sucedió con este rey? ¿Qué fue lo que hizo? Mató a su esposa, mató a sus hijos, mató a sus más cercanos. ¿Saben por qué? Tenía miedo que lo destronaran y ellos tomaran el lugar que a él le correspondía. Dice la historia que en ese tiempo era mucho mejor ser un puerco o un cerdo ahí en el palacio que un hijo del mismo rey. La maldad de este hombre era tal que lo que hizo fue terrible. Y este era el ambiente que se respiraba en ese tiempo. Era el ambiente que se respiraba, pero algo está por suceder con unos hijos de Dios que fueron fieles. ¿Sabe una cosa, hermanos? Pase lo que pase en nuestra tierra, en nuestro país, a ti y a mí nos corresponde serles fieles y leales al Señor. Y el Señor se acordará. El Señor se acordará que hay un pueblo. Mire lo que dice, por favor. Todo esto estaba sucediendo, pero vamos a entrar al versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, en ese tiempo donde había el rey malvado, el rey terrible que se movía y que había un silencio para el pueblo de Dios. Dice: hubo en ese tiempo difícil, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice que en medio de esa dificultad había un hombre que le servía, un sacerdote que les ministraba su presencia. Se llamaba Zacarías y su mujer se llamaba Elizabeth. Muy importante que aprendí al estar estudiando esto. Zacarías, el nombre de Zacarías quiere decir Dios se acuerda. De aquí en adelante, el próximo nieto que tenga le voy a poner Zacarías, ¿verdad? A ver si Joel me deja. Bueno, le vamos a pedir permiso. Qué tremendo. Sí tiene mucho que ver, hermanos, qué significado tienen nuestros nombres. Zacarías significa Dios se acuerda. Y Elizabeth quiere decir Dios es un voto. O sea, Dios cumple sus votos. Lo que Él dice, lo cumple.
¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Mire lo que dice, por favor, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuáles eran las características de este matrimonio? Dice, eran justos delante de Dios, eran irreprensibles para cumplir los mandamientos. Ellos vivían una vida transparente delante de Dios. Era una pareja agradable ante los ojos de Dios. Eran intachables. Eran un gran ejemplo y ambos buscaban y dependían del Señor. Un matrimonio que honraba a Dios. Un matrimonio que unidos servían y ministraban la presencia de Dios. Dios tiene una palabra para ti como matrimonio en esta mañana. Sí, una palabra individual, pero yo le pido de favor a los matrimonios que estén muy atentos. Es muy importante que como matrimonio estemos comprometidos, que como matrimonios estemos de acuerdo, sí, en el trabajo, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con los hijos? Claro que sí, pero también de acuerdo cómo vamos a servir al Señor. Es bien tremendo, hermanos, el día de hoy. ¿Sabe una cosa? Hay mucho trabajo, mucha batalla que el enemigo ha ganado en los matrimonios, porque el hombre se levanta y adivine quién lo baja. No lo desanima la vecina, no lo desanima un hijo. La que lo desanima, la esposa. Ay, no me digas que vas a hacer el líder otra vez. ¿Nos vas a dejar otra vez? Y cuando la esposa se quiere levantar, el marido se papacha. Ay, llego a la casa y no estás, mujer. ¿Quién me atiende? Yo no estoy diciendo que lo desatienda, pero este matrimonio ministraban la presencia del Señor juntos. ¿Sabe por qué? Más adelante vamos a ver qué es lo que puede suceder cuando usted y su esposa se ponen de acuerdo para servir a su Dios. Cosas maravillosas suceden. Y Dios me mostraba que quizás, no estoy diciendo que sea así, pero quizás tengas atorada alguna situación porque no estás de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, para servir y ministrar la presencia de Dios. Se oye duro, ¿verdad? Se oye, ¿cómo puede ser eso? Yo te digo que quizás sea eso. Alguien, siempre hay un fuerte. ¿Sabe quién es el culpable que yo esté aquí arriba? Apúntenlo todos. Siempre me está diciendo, te toque yo, ¿sabe? Así como, ay, voy a ir a orar por la hermana fulanita, ¿no? Porque me pongo nerviosa. Es una carga para mí. Tengo que orar, tengo que quedarme a solas. Tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo. No es fácil para mí, pero hay alguien que me está alentando y me está diciendo, tú puedes, esposa. El más cercano que me puede echar porras es Él. Si no, mire, yo todavía estuviera sentada ahí. Y lo hago porque hay alguien que cree en mí. ¿Sabe por qué? Somos los más cercanos. Esposa, échele porras a su esposo, y el esposo levante a su esposa. Diga, podemos, esposos, podemos servir a nuestro Dios. Hay mucho trabajo, ¿verdad, Araceli? Pero podemos servir a Dios. Hay mucho trabajo en la empresa. Tenemos los hijos pequeños, pero podemos servir a Dios. Tenemos los hijos adolescentes, también podemos. Los hijos mayores, también podemos. Estamos jóvenes, también. Estamos más de 50 y tantos, también. ¿Verdad? Qué tremendo. Me quedé sorprendida cómo los pastores Richard y Fonda son hermanos más de 60 años, hermanos. Y todavía están viajando solos. Todavía se van a predicar. Todavía, ahorita que veníamos, ya estaba el culto de ellos a las 8 de la mañana, ¿no? 2 reuniones. No hay imposible, podemos servir a Dios. Este matrimonio servía a Dios con todo su corazón y ministraba en la presencia de Dios. Tenemos que alentar a nuestro cónyuge a servir y a buscar a Dios. No andemos disparejos.
El andar disparejos nos desalienta, nos enfría y nos aleja de servir a nuestro Dios. Y sabe una cosa, yo le digo, vale la pena. Vale la pena servir a nuestro Dios. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, caminaban en el temor del Señor. Pero el versículo 7, mire cómo comienza. Versículo 7. Tenemos ¿un qué? Tenemos un pero. Tenemos un pero. Dice ahí, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Había un problema, no tenían hijos. ¿Cree usted que un matrimonio, cuando estamos recién casados, estamos bien enamorados y bien bonito, pero después ¿qué queremos? Queremos quien llore en la casa, ¿verdad? Quien nos traiga corre y corre. ¿Por qué? Porque es la ilusión después de todo matrimonio enamorado, después queremos tener hijos. Pero ellos no tenían hijos. No tenían hijos. ¿Y eso les desanimó para servir a Dios? No, hermanos. No. Ellos siguieron ministrando y sirviendo al Señor. Y dice la palabra que en este versículo que había en lo natural, había dos grandes desventajas. Número 1, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Grande desventaja. Era una mujer que en ese tiempo, la mujer que no tenía hijos era una mujer menospreciada. Era una mujer que la apuntaban y decía, por algo ha de ser que no tiene hijos. La maldecían y decía, quizás sea castigo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Tener que enfrentar a una sociedad que te está acusando, que te está menospreciando y que te consideraba como un castigo de Dios el no tener hijos. Por eso los que tenemos hijos, qué bendición. Qué bendición. Aparte de todo, era estéril y eran viejos. Había desventaja muy grande, mucha desventaja. Yo no sé qué es tu petición o cuál es tu necesidad, que tienes tiempo orando y pidiéndole al Señor, pero dices, estoy orando por mi matrimonio, pero ¿sabe qué? En lugar de verlo mejor, está peor. Desventaja, ¿no? Desventaja en mis ojos naturales. ¿Sabe qué? He estado declarando sanidad por mi cuerpo y creo que no la veo. Grande desventaja. La gran sorpresa es que el Señor no está viendo ninguna de esas características, ni ninguno de esos síntomas, ni ninguna situación. Él tiene un plan perfecto y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Él lo hará. Dos desventajas: era estéril, era de edad avanzada. No importa cuáles sean las circunstancias, Él quiere hablarnos, Él quiere manifestarnos. Pero es que el hijo, estoy declarando, pastora, que mi hijo es un siervo de Dios, pero es un malvado, mire, bien rebelde. Síguelo declarando, ese hombre le pertenece al Señor. Síguelo creyendo en tu corazón. Sigue diciendo, ese hijo es el adorador y un día estará aquí ministrando la presencia de Dios. Nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros vivimos por lo que el Señor dice. Nada imposible para Él, nada imposible para Dios. Mire, dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Le tocó a Zacarías. Zacarías pasó el tiempo y él no dijo, no, pues si Dios no contestó mi oración de que tuviéramos un hijo, mi esposa y yo, entonces ya no le sirvo. ¿Sabe usted que hay gente así? Yo me he topado gente en diferentes tiendas, en la plaza,
Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no? No, porque Dios no me contestó. Dios no contestó. Entonces ya le dijo, andaban buscando a Dios o andaban buscando respuesta a su petición. ¿Y sabe qué? No necesitamos respuesta a nuestra petición, necesitamos al Dios que responde desde lo alto. No necesitas que Dios te responda, necesitas vivir delante de Dios y Él lo hará. Adoremos y glorifiquemos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Adórale cuando hay, adórale cuando no hay. Adórale cuando hay dolor, cuando hay tristeza, adórale cuando hay alegría, cuando hay paz. Dile, tú sigues siendo mi Dios. Zacarías no se rendía y decía, Él sigue siendo mi Dios. A pesar que habían pasado 25, 30 o quizá 40 años que ellos tenían de casados, porque la palabra dice que eran viejos. ¿Cuánto tiempo llevas con tu petición? Yo te digo una cosa, no te canses, sigue porque Dios responde desde lo alto. Platicábamos mi esposo y yo la semana pasada y nos estábamos acordando de su mamá. Ella tiene como unos 10, 12 años, un poquito más, que falleció. Pero ¿cuál era la petición de ella? Como todas las mamás que estamos aquí, que nuestros hijos se rindan a los pies de Cristo. Y esa era su oración. Y lo que más imposible se veía era un hijo de ella, que su esposa no lo dejaba. De verdad, la esposa era nada más que se arrimara el domingo por ahí para que tuviera la intención de ir a la casa de Dios con mi suegra. Se armaba el asunto y no le permitía. Pero este hijo este hermano de mi esposo enfermó y un día se comunicaron con él y le dijo la hija de él, su sobrina, le dice, tío, ¿sabe qué? Hemos pactado en enlace. Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Pactamos por enlace para que Dios bendijera a mi papá. Y ¿sabe qué? Dios le está levantando, Dios le está restaurando. Pero pasó el tiempo y él todavía vivió como 2, 3 años. Y un día el Señor lo llevó. Fue su voluntad así. Pero lo tremendo de esto, que fueron unos días antes de que se fuera a ir a la presencia de Dios, fue toda la familia, fue a la iglesia. Y sabe una cosa, esa nuera de mi suegra, esa cuñada de mi esposo que no quería nada con Dios, usted la viera ahora alabando y glorificando al Señor. Y mi suegra quizá no vio con sus ojos la respuesta que el Señor está dando. Y estábamos haciendo el conteo. La mayoría de los hijos, si acaso uno, es el único que falta para que se rinda a los pies de Cristo. Quizá tú no lo has visto, pero yo te digo una cosa, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Y si mi suegra no lo vio, yo creo que el Señor ya le dio el recado. Ya no te preocupes, mira, ya se rindieron todos, ¿verdad? Yo creo eso. De verdad yo lo creo. Dios es fiel. Dice la palabra que un día, dígale a su vecino, un día. Fíjese, dice versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Le tocó a Zacarías entrar. ¿Sabe cuántas veces entraba el sacerdote a presentar ese incienso para interceder por el pueblo hasta dentro de la presencia de Dios en la vida? Solamente una vez. Y a Zacarías le tocó. Y el Zacarías empezó a temblar. ¡Wow! Me tocó entrar. Y dice la palabra que cuando él entró, el pueblo se quedó afuera esperando qué era lo que sucedía, qué era lo que estaba pasando. Y ahí dentro cuando Zacarías entró a aquel lugar para entrar y ofrecer el incienso, dice el 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, le dio temor y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías,
al ministrar la presencia de Dios a aquel hombre, dice, se le apareció un ángel del Señor y tuvo tanto temor que decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que a Zacarías ya hasta se le había olvidado. Le dijo, Zacarías, no tengas temor, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, todo clamor que viene desde el corazón llega a la presencia de Dios. Clama desde lo más profundo y Dios oye. Estamos leyendo en la mañana, a las 6 de la mañana, el libro de Apocalipsis, y dice que los ancianos llegaron delante de la presencia de Dios con copas en sus manos. Y dice, esas copas estaban llenas de las oraciones de los santos. Ahí están tus oraciones y mis oraciones. Oraciones hechas desde lo más profundo de tu corazón, claro que sí. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le dijo el nombre que le daría, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Cómo será ese niño? Mira el versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Diga ahora con toda autoridad, mis hijos son grandes delante de Dios. Mis hijos son grandes delante de Dios. ¿Alguien lo cree? Diga los nombres de ellos. Joel es grande, Samuel es grande, Sinei es grande. Quizá los demás no los vean grandes, pero delante de Dios mis hijos son grandes. Tenemos que creer, tenemos que declarar. Ese niño era un niño diferente. Mire cómo sería grande delante de Dios. ¿Por qué? No beberá vino ni sidra. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hermanos, la gran diferencia en la vida de tus hijos y de los míos es que son llenos del Espíritu Santo. Llénalos día tras día. Ya se va a la escuela, hijo, el Espíritu Santo va contigo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que ellos son grandes. Lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mi esposo, cuando invitaba a la oración de avivamiento para las promesas, decía, traigan a las mamás que están en cinta porque vamos a orar por esos niños. ¿Sabe qué? No sé si hay aquí una mamá que tiene tiempo pidiéndole a Dios, que no ha podido concebir hijos, pero en esta mañana vamos a orar por ti creyéndole a nuestro Dios. Creyéndole a nuestro Dios. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo llenará tu vientre y ese niño será bendecido en el nombre de Jesús. Tenemos que creer, hermano. Dijo Hugo, tenemos que pasar de Hugo o Mario, alguien dijo, tenemos que pasar de cantar a creer lo que estamos diciendo. Créalo. Ese niño sería diferente, sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Número 2 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. ¿Cuánto tiempo tenían opresión el pueblo de Israel? 400 años, pero ahora se iba a levantar un niño ungido por el Espíritu Santo que traería paz, que proclamaría el nombre de Cristo en ese lugar. Hermanos, no se conforme si su hijo es un buen arquitecto. No se conforme si su hijo es un buen técnico de televisión, un buen comunicador. No se conforme si su hijo es un buen maestro, un buen ingeniero. Dígale, un buen ingeniero, pero ungido por el Espíritu Santo. Porque si solamente son buenos arquitectos y buenos ingenieros y no tienen la presencia de Dios, eso se va a acabar aquí. Pero si ese arquitecto es ungido y lleno de su presencia, permanecerá para siempre. Y dígale, mis hijos predican su palabra. Dice aquí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Los hará volver. El 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, con la presencia de Dios
en su vida. Y dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Usted como matrimonio, mis hijos, sus hijas, mis nietos, mis nietas, son las personas que preparemos un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor venga. Usted y yo vamos a dar a conocer esas buenas nuevas de salvación. Mis hijos predicarán su palabra. Y estaba Zacarías bien asustado y bien aterrorizado por lo que el ángel del Señor le estaba diciendo. Y mire lo que dice. Estaba Zacarías oyendo todo esto. Cuando el Señor responde tu petición, cuando el Señor responde mi oración, la gente que está alrededor es bendecida porque se da cuenta. Se da cuenta. Y mire lo que dice Zacarías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Ay, Zacarías, tan buen hombre que tenías. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Le está explicando al ángel del Señor. ¿Y cómo? Yo creo que está tartamudear. ¿Cómo será esto, ángel? Porque yo ya estoy viejo. Y el ángel le dijo, y yo soy Gabriel. Pero es que yo ya estoy viejo y mi mujer está vieja. Y yo soy Gabriel. Y vengo de delante del Señor a decirte que tendrás un hijo. No preguntes cómo será. Ay, tengo una deuda. ¿Alguien tiene una deuda? Ay, Señor, tú puedes contestar, pero ¿ya viste, Señor, cuánto es? Es 1,5 millones. ¿El Señor acaso no es dueño del oro y de la plata? ¿Acaso mi Dios no es dueño de todo el universo? ¿Por qué preguntamos cómo será? Si el Señor me ha dicho que mi hijo ama y adora al Señor y le busca, y tú le dices, Señor, pero ya lo viste cómo es de malvado. Ay, por favor. Así estaba el Zacarías. ¿Y cómo será? ¿Acaso le tenemos que decir al Señor cómo será? No, solamente tenemos que creerlo porque el Señor lo ha dicho y Él lo hará. El Señor lo ha dicho y Él lo hará. No temas, Zacarías, no temas. Le dice Zacarías, yo ya soy viejo. Y el 19 respondió el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Sabe qué, hermanos? Este año es año de buenas nuevas. Este es año de doble bendición. Este es año para ir a recoger lo que el enemigo nos ha estado pisoteando y robando. ¿Alguien lo cree? Alabe. Yo lo creo y voy por más. ¿Cuál es tu petición? Por tus hijos, por tu casa, por tu salud, Genoveva. Tú eres sana, Genoveva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay más, hermanos. Le dice Gabriel, le responde, le dice, yo soy Gabriel. O sea, soy Gabriel. Vengo delante de la presencia de Dios. ¿Sabe que a alguien le tengo yo temor que se me aparezca es Gabriel? Porque el Gabriel cada vez que se apareciera para un embarazo, dije, no, por favor. Ahorita no, Gabriel. Una vez hace poco soñé que estaba embarazada. Hermanos, fue una pesadilla para mí. Me levanté, ay Señor, qué bueno que era un sueño. Por algo Dios nos da a los hijos en la juventud, ¿no? Por eso agarro a mis nietas y todo, ya le digo a mi hijo, ¿a qué horas vienes por ellas, hijo? Por favor, ¿verdad? Tu oración ha sido oída, le dijo Gabriel, le dijo, traigo un mensaje de buenas nuevas para ti. En esta mañana tú te sales de este lugar con un mensaje de buenas nuevas de parte del Señor. Porque el ángel no traía palabra de él, traía palabra del Señor. Dice, y ahora Zacarías, por no haber creído, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Créalo, que el Señor lo que dice, lo hace, lo cumple.
Cuando el Señor lo dice, hecho está. Hecho está. Ya está hecho, créelo, dile, yo lo creo, Señor, que hay libertad en mi casa, que hay paz, que mi matrimonio se restaura y se levanta. Hecho está. Pero Zacarías, vas a quedar mudo. Fíjese, hermano, yo me puse a pensar, si así fuera ahora, yo creo saldríamos todos mudos ahora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por faltas de fe, la verdad. Pero ¿sabe de qué manera nos quedamos mudos? Cuando usted y yo no creemos, cuando usted y yo no decimos, sí, Señor, mi hijo es sano, mi madre es salva, yo y mi casa te servimos con todo el corazón. Cuando usted y yo nos quedamos callados y no damos a conocer esas buenas nuevas, esa respuesta de lo alto que Dios hizo, los demás no glorifican al Señor. Callamos las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando tú y yo las declaramos, dijo Pascual, escribió y decía, le doy gracias a Dios porque Él me está librando de esta deuda. Eso da la gloria a Dios. Pero cuando tú no crees en lo que Dios hace, en cómo Él responde, te quedas callado y no puedes dar a conocer la bendición que hay en las manos de nuestro Dios. Tienes que decirlo. Hay salvación, hay vida eterna. Quizás tú estás en esta mañana y hay buenas nuevas para ti. Quizás la primera vez que estás, quizás tú que nos estás viendo ahí enfrente de esa pantalla, nunca te has dado cuenta y no has sabido que en esta mañana el Señor te dice, yo te amo y di mi vida por ti. Tengo vida eterna para ti. Y tú sales y dices, pero es que ni sabes quién soy. ¿Cómo me va a amar? Pues si yo soy bien malo y bien pecador. El Señor dice, yo te amo. ¿Cómo me vas a amar si soy un adúltero? Yo te amo, dice el Señor. ¿Cómo me vas a amar si soy divorciado? Si pequé, si no me lo merezco. Dice el Señor, te amo, te amo, te amo. Yo di mi vida por ti. No preguntes por qué soy, por qué he pecado. Dice el Señor, te amo y quiero ser tu Salvador. Aquel hombre se quedó mudo. Dice el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto, que había tenido visión en el santuario. Y él les hablaba por señas. ¿Sabe una cosa? Zacarías no solamente se quedó sin habla, también se quedó sin oído. No solamente no hablaba. ¿Se han dado cuenta? Que una persona discapacitada de esa manera no solamente no habla, tampoco oye. Tampoco oía. Y dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La afrenta de Elizabeth fue quitada. ¿Alguien cree que su afrenta será quitada? ¿Cuál es tu afrenta? ¿Tu hijo? ¿Cuál es tu afrenta? ¿Tu matrimonio? Créalo. Matrimonio, propóngase en su corazón y dígale al Señor, yo y mi casa, pero ahora diga, mi esposo y yo, mi esposa y yo te serviremos, Señor, pase lo que pase. Aunque parezca que las cosas no está contestada la petición de lo alto, siga sirviendo al Señor porque vale la pena. Vale la pena. Aquellos hombres más adelante en este mismo capítulo dice la palabra que tuvo un encuentro. Mire, vamos ahí por favor. El último versículo que les dijo, por favor, 36 y 37 se me hace. Mire lo que dice el 36 y 37. Y aquí tu parienta Elizabeth estaba platicando. Dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. La llamaban estéril. Dice el 37, porque nada hay imposible para Dios.
Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No vamos a limitarlo. No lo limites. Hemos declarado el año de la doble bendición. Pero esa bendición y esa respuesta, ¿saben dónde la consiguió Zacarías? En la presencia de Dios. No la vamos a conseguir metidos 8 horas en el Facebook. Ahí se nos va a revelar otras cosas. No la vamos a conseguir. Claro que Dios bendice nuestro trabajo, pero si solamente estamos dedicados a eso y no estamos teniendo un tiempo de intimidad con nuestro Dios, Zacarías, esa respuesta vino en la presencia de Dios. Hay un cuadro que tenemos ahí en la librería y dice: cuando ya no puedas mantenerte en pie, arrodíllate. Cuando ya no puedas mantenerte en pie, entonces arrodíllate. Porque ahí de rodillas, ahí en la presencia de Dios, es donde concebirás vida. Zacarías y Elizabeth concibieron vida en la presencia de Dios. Y yo te digo una cosa: Dios se acuerda. Dios se acordó de tu petición ahora. Dios se acordó de Zacarías y de Elizabeth y fue concebida vida ahí en su presencia. Y dice que cuando salió Zacarías, el pueblo se regocijó y entendieron que se había tardado porque Dios había visto la presencia de Dios. Y aquel niño fue un hijo diferente, un hijo que preparó el camino del Señor. ¿Y saben qué es lo que él publicaba con una voz tan fuerte? Y decía: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. ¿Sabes qué? Un día tus hijos y mis hijos declararán el maravilloso Cordero de Dios. Créalo, aunque sea un hijo adulto, créalo, aunque sea un bebé, créalo, aunque todavía esté en el vientre de mamá. Ellos prepararán el camino del Señor, prepararán este pueblo para recibirlo. Cierra tus ojos, por favor.